La oración del siervo de Cristo por su familia. La oración del siervo de Cristo por su familia, tenemos como el título. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Vamos a leer inicialmente del capítulo 3 del versículo 14 al versículo 21. Y vamos a mirar un poco acerca de la oración. La oración que hace un siervo como Pablo, un siervo de nuestro Señor Jesucristo, que hace por la iglesia que estaba en Éfeso. Recordemos que todos los creyentes hacemos parte de la misma familia en Cristo Jesús. Y por eso de ahí el título, la oración de un siervo de Cristo por su familia. Y hacemos nosotros también, vamos a acercarnos cómo orar por la familia de la fe, pero también por la familia, en la carne, en la sangre, como dicen las Escrituras. Porque normalmente cuando llegamos delante del Señor en una súplica, en un ruego, en una petición por nuestra familia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que pedimos por ellos? Y quizás estamos dejando lo primordial, lo estamos dejando de último o lo estamos dejando por fuera de nuestro ruego. Y vamos a aprender a través de este pasaje bíblico y los que el Señor nos regala esta tarde, cómo vamos a orar por toda la familia. Así que leamos lo que dice Efesios 3, 14, 21. Dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y dé a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, dice Pablo a través de este texto que acabamos de leer, dice que él está orando, que él está haciendo un ruego, una plegaria. Él está elevando una oración al Dios. ¿Por quién? Por la iglesia. Todo el contexto del capítulo 3 son una hermosa oración que hace Pablo pidiendo por aquellas personas que hacen parte de su familia en la fe. Y vemos en los versículos 13 y 14 dice, cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, que habita corporalmente en cada uno de nosotros, en la plenitud de Cristo Jesús, que habita por su Espíritu en cada uno de nosotros, Él nos llenará de su gracia y de todo su favor. Entonces, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y vemos acá un primer elemento fundamental que nos da el ejemplo Pablo y que debemos tomar todos nosotros. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la postura corporal. Él, que tenía el entendimiento, que había sido llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Dios le habló a él cuando iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después de todo eso viene una continua revelación de la palabra de Dios. Aprendió delante de quién estaba él. Y por eso él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él que tenía mucha revelación de la palabra de Dios, de la plenitud del Dios Todopoderoso que se le había manifestado a él, no se enorgullece de eso. Es decir, él mismo no se enaltece como para pretender hablarle de Dios, como decimos popularmente, de tú a tú.
sino que hay una humillación y con completa humildad se postra y se postraba siempre para dirigirse al Dios Todopoderoso. Y esto digo nos enseña a nosotros porque hay veces pretendemos nosotros dirigirnos al soberano Dios de cualquier forma, de cualquier manera. Y es muy importante doblar nuestra cerviz, es decir, entender a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al único, poderoso y soberano Dios. Y otro elemento bien importante es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene algo que insistimos nosotros, que insiste mucho la palabra de Dios más bien, y que el Señor nos ha manifestado a todos los creyentes cómo debemos hacerlo, y es en el nombre de quien oramos. Siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador ni otro intercesor. No hay otro camino para llegar al Padre con una oración. Y aquí nuevamente Pablo, que fue el que más influencia tuvo dentro de sus escritos para la iglesia de nuestro Señor. Recordemos que Pablo escribió 13 de las cartas, de todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, incluyendo evangelios, que son 4 evangelios, en total son 27 libros y entre cartas y evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 y siempre nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo y nunca invita ni da una siquiera muestra, una mínima muestra de que podemos orar a través de otra persona o a través de un santo o una santa, como se le quiera llamar. Entonces vemos acá este argumento tan bonito de Pablo. Se postra con una necesaria humillación, porque nosotros necesitamos, es necesario en nosotros la humillación para presentarnos delante de Dios. Exalta al Dios Todopoderoso en el nombre de su Hijo, porque, repito, no hay otra forma de hacerlo. Y Él entonces llega delante de nuestro Dios para exaltarlo, para glorificarlo. Y dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo, en los cielos y en la tierra. La familia del Señor. ¿Quién es la familia del Señor? Somos todos los creyentes. Juan 1:12 nos recuerda la palabra del Señor, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando dice de quien toma nombre toda la familia, realmente la plenitud o lo que expresa desde el original en griego, lo que quiere decir es la familia completa, tanto en el reino de los cielos como acá en la tierra, toda la familia completa está en Cristo Jesús. Es decir, el nombre de familia viene a nosotros por Cristo Jesús. Somos la familia porque Jesucristo es nuestro Señor. Y porque creímos en Él, porque lo acabamos de leer en Juan 1. Dice, todos los que le conocieron, todos los que le recibimos, todos los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces miremos lo importante de todo lo que Pablo está enseñando. Miremos todo lo importante de lo que el apóstol nos muestra a través de estos versículos. Todas las familias, el nombre de toda familia o la plenitud del nombre que tiene la familia de Cristo, de Dios Padre, es en Cristo Jesús. Somos adoptados hijos de Dios, porque el Hijo único, el unigénito, que es Cristo Jesús, que es la preeminencia sobre toda la creación, es Él, el Mesías. Y entonces, en Efesios 3, 14 y 15, dice la palabra por esto, por esta causa. ¿Cuál es esta causa? ¿Por qué Pablo empieza este pasaje, esta porción bíblica, por esta causa? ¿De qué viene hablando anteriormente? Y es muy importante para comprenderlo que nos devolvamos un poquito. Toda la carta de Efesios nos habla maravillosamente del amor de Dios por su iglesia. Del amor que Dios tiene por ustedes y por nosotros si somos verdaderamente creyentes, si hemos entregado nuestra vida a Él, si nos hemos postrado en humillación y le hemos dicho, Señor, perdóname. Y si le hemos dicho, Señor, yo creo que Jesucristo es tu Hijo amado, que Él es mi Señor y es nuestro Señor. Él, el Todopoderoso, nos ha bendecido. Y entonces el libro de Efesios nos cuenta
que desde el principio, desde antes de los tiempos, el mismo Dios nos escogió, que el mismo Dios nos separó, nos ha predestinado para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando dice que nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha, no esperó, porque de hecho no éramos nosotros capaces de buscar, de lograr esa santidad en nosotros mismos. Él preparó al mismo Cristo Jesús para venir a nosotros, para que fuéramos nosotros santos y sin mancha delante de Él. ¿Por la obra de quién? De su propio Hijo. Todo es una obra maravillosa de Dios. Y Pablo empieza a decirles en Efesios 2, del 12 al 13, les dice algo que es maravilloso. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando antes de que nosotros conociéramos la verdad, antes de que a nosotros se nos revelara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho antes, nosotros en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y, ojo, y sin Dios en el mundo. Mire, si nosotros no hubiéramos conocido de Cristo Jesús, estábamos totalmente perdidos. O si Cristo no hubiese venido a nosotros, a nuestras vidas, si no nos hubiera llamado, estaríamos totalmente apartados de Dios. Entonces cada uno miremos en nosotros cuánta gratitud debemos tener para con nuestro Señor. Porque dice, estábamos sin Cristo y dice, estábamos sin Dios en el mundo. ¿Y sabe qué es lo más paradójico? Que creíamos que teníamos un Dios. Y teníamos un Dios falso, un Dios que cada vez nos llevaba más y más a la destrucción. Un Dios falso que cada vez más le decía a nuestro corazón que estábamos bien cuando íbamos por el camino de la oscuridad. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no somos israelitas. Y como no conocíamos la palabra, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Desde el Génesis había un pacto, una promesa de que el Dios Todopoderoso salvaría tanto a israelitas como a los gentiles. Pero nosotros desconocíamos esto, ¿por qué? Porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que conocemos a Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo nos acercó Dios? Limpiándonos de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad. Recordemos que nosotros delante de Dios éramos peores que un trapo de inmundicia. Y Él viene, Cristo Jesús, su Hijo Santo viene ¿para qué? Para lavarnos con su sangre, para purificarnos. Y ahora que estábamos lejos, ¿Él qué hace? Nos acerca a Él. Él es el que viene a nosotros. Nosotros nunca podríamos decir que nosotros buscamos a Dios. Él nos ha buscado a nosotros. Y ahora nosotros vivimos en Él, por Él y para Él. Así que en otro tiempo nosotros que estábamos lejos y ahora nos hemos acercado por su gracia y por su misericordia, tenemos mucho para agradarle a Dios, para vivir de una manera agradable a Dios. Y Pablo viene hablándoles, viene contándoles a ellos que todo lo que hemos hablado era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el misterio? Porque si bien algunos profetas y las escrituras del Antiguo Testamento ya mencionaban que gentes que no eran el pueblo de Dios le íbamos a buscar, esto es por la gracia del Señor que nos permite acercarnos a Él. Un pueblo que no clamaba a Dios, ahora le íbamos a clamar. En el Antiguo Testamento y los israelitas no comprendían cómo iba a ser esto. Y aún más, jamás en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de la iglesia. Ese misterio de la iglesia se revela o lo revela el mismo Señor Jesucristo. Porque él mismo le dice a Pedro, sobre esta piedra, sobre la declaración de fe que hizo Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Empieza Jesucristo a hablar de la iglesia, cosa que era totalmente oculto en el Antiguo Testamento. Y entonces dice Efesios 3, 5, 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué era lo que estaba escondido? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que era oculto en otras generaciones se dio a conocer ahora. ¿Por medio de quién? Por medio de los apóstoles, claro, y por medio de los profetas que existieron en el primer siglo. Porque ya los profetas de este tiempo no existen. Ya a nosotros se nos encomendó es enseñar lo que ya está escrito. Todas las profecías que se anuncian en el Nuevo Testamento que escribió, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis, ya hasta ahí se cerró. Todas las profecías y todas las enseñanzas nuevas, toda revelación nueva vino por el Espíritu Santo a estos escritores bíblicos como Pablo, como Juan, como Pedro, Marcos, Lucas. Todos estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir y dejar el testimonio totalmente validado en el libro celestial, en el libro santo. Entonces, allí en esta revelación que se dio el del Padre Todopoderoso, del Dios Eterno, a los apóstoles, a los profetas por el Espíritu, tiene la intención de mostrarnos claramente que nosotros, los gentiles, es decir, los que no nacimos en el pueblo de Israel, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y es que en el Antiguo Testamento eran dos los pueblos. Un pueblo era realmente Israel, ya lo sabemos. Israel, pueblo escogido del Señor. Y el resto de las naciones hacíamos parte de los gentiles. Pero en este tiempo ya somos tres los grupos, porque el mismo Señor Jesucristo o la misma palabra de Dios dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a los griegos o a los gentiles, no seas tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Jesucristo. Es decir, en este momento la humanidad está dividida en esos tres grupos. Los que son israelitas, los que son los gentiles que no conocen la palabra de Dios y la iglesia de Jesucristo que estamos viviendo este tiempo tan hermoso en su presencia. Y digo hermoso por lo que Él nos da, no por lo que vivimos y vemos en el mundo, sino lo hermoso que es la plenitud de la palabra viniendo a nosotros, estando con nosotros siempre la palabra del Señor. Y entonces allí vemos que de esos tres grupos, el Señor quiere que nosotros, como su iglesia, uno de esos grupos como su iglesia, vivamos en santidad para Él. En el Antiguo Testamento, allí en Números capítulo 1, vemos algo, y es que cuando se construye el lugar de oración para los israelitas, había como una especie de muro, un lugar donde ningún extranjero podía pasar hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. ¿Y qué pasaba si esa persona intentaba transgredirlo? Inmediatamente moría, dice la palabra del Señor. Debería morir o moría inmediatamente, dice la palabra del Señor. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí en el libro de la carta a los Efesios es que Cristo Jesús quitó ese muro y de los dos pueblos hizo uno solo. De Israel y la iglesia al final de los tiempos seremos un solo pueblo para el Señor. Hoy estamos divididos. Todavía ellos son los israelitas y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero llegará un momento, y sabemos que es otro tema para estudiar bien importante, llegará el momento en que Dios, después de que Israel pase por la gran tribulación, ellos, el remanente que quede, se unan a la iglesia de Jesucristo. Y todos juntos seamos ese pueblo del Dios Todopoderoso. Entonces de esto viene hablándoles el apóstol Pablo. Y dice, por esta causa, o sea, por todas estas maravillosas enseñanzas que Él nos está entregando, que Él venía explicando, dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
por todas esas enseñanzas, es que Él viene delante del Señor a orar ¿por quién? Por la iglesia. Y entonces dice ahí sí la palabra de Dios en el versículo 16. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era el propósito de su oración? Es decir, por esta causa doblo mis rodillas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primer propósito. Pablo estaba orando para que conforme a las riquezas de la gloria del Dios eterno, que fuéramos fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero algo muy importante, conforme a las riquezas de su gloria, porque es que nosotros pedimos, pero pedimos muy limitadamente o no sabemos pedir como dice también la palabra del Señor. Pero Él está diciendo, conforme a lo que tú vienes enseñándonos, conforme a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, conforme a lo que tú has predestinado desde antes de los tiempos, conforme a toda esa plenitud de sabiduría que tienes, amado Dios, conforme a eso, fortalécenos con poder en el hombre interior. Y es que necesitamos nosotros ser fortalecidos en el hombre interior. Pero ¿quién nos da esa fortaleza? Dice ahí, por su espíritu, y ese espíritu es con E mayúscula, indicando que es el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene esa dificultad para muchos de nosotros, que queremos es que el Señor nos fortalezca en lo exterior, en lo físico, en lo material, que nos prospere en nuestras riquezas, que nuestra vida sea mejor, cada vez mejor llevadera. Pero realmente Él está diciendo que lo primero es que el hombre interior. ¿Y para qué? Dice el versículo 17, otro propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y bien importante, arraigados y cimentados. Pablo está tomando como ejemplo, como ilustración, el árbol. El árbol que tiene grandes raíces y se hunde, es tan profunda las raíces en la tierra que se enredan en el mismo material rocoso que tiene en las profundidades de la tierra para sostenerse. Entonces viene el viento, la tempestad, el árbol se mueve, mas no lo derriba esa tempestad. Eso es ser arraigados. Y esto es lo que quiere Pablo que habite en nosotros. Esto es lo que quiere el Espíritu de Dios al darnos esa fuerza para que habite Cristo Jesús en nosotros. ¿Cómo habita Cristo Jesús en nosotros? Por medio de la fe. No hay otra manera y tengamos mucho cuidado con eso. No es por ninguna escultura, porque tengamos una escultura en la casa, que sabemos que es abominación delante de Dios. No es porque tengamos una imagen colgada en alguna parte de nuestro cuerpo, es abominación de Dios, sino que si Cristo habita por la fe que tenemos en Él, porque le creemos a todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces eso quedará arraigado allí en nuestros corazones y cimentados. Hace también el ejemplo de un edificio. Para que el edificio se sostenga debe tener unos cimientos profundos. Y nuestra fe tiene que tener esos cimientos en la piedra angular, que es Cristo Jesús. Porque la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lo conocemos por el Evangelio. Entonces, todos esos cimientos permiten que lo que hay por fuera no esté en riesgo de caer. Es decir, nosotros, si somos fortalecidos interiormente, vamos a soportar todo lo que exteriormente se plantee. Pero lo que es inconmovible, inmodificable es nuestra fe, que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y que pase lo que pase exteriormente, nuestra vida está sujetada en su voluntad y Él jamás nos desamparará. Que todo este plan de salvación que Él desde antes de los tiempos ya tenía organizado, jamás fallará. Y no tendrá ni un más mínimo de modificación. Que ese es un error que plantean algunas doctrinas. Como si Dios hubiera hecho en esos últimos tiempos un plan B. Y entonces ya no necesitamos a Jesús, sino que necesitamos a uno de los apóstoles. Ya no necesitamos a Jesús como intermediario, sino que necesitamos a María. No,
si nuestro corazón está arraigado en el poder que viene de nosotros, que hay en nosotros por el Espíritu, por esa fe verdadera, entonces nada podrá derribarnos. Es como la diferencia entre ser fortalecidos o tener fortaleza externa y tener fortaleza interna. Lo importante es lo interior. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque ¿qué es lo que muestran tristemente? Y Jesús lo estuvo hablando directamente con las religiones de su tiempo y también es para las religiones de hoy en día. Mateo 23, 27, el Señor les decía, hay de vosotros escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran la primera línea, como se dice hoy en día, los primeros en el ámbito religioso. Los escribas eran los dueños de la religión y eran los que enseñaban supuestamente. Y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Vemos por qué es tan importante que Dios haga esa obra interior, interna en cada uno de nosotros. La religión muestra por fuera obras, muestra desfiles, muestra una gran cantidad como dice la palabra, hipocresías que realmente son cosas que no viven ellos, pero que creen, que quieren con sus muchas palabrerías tratar de mostrar que sí lo son. Pero a la verdad son solo eso, sepulcros blanqueados. Y tenemos que cuidarnos nosotros de esto. Porque esta palabra es para nosotros, para los que la estamos escuchando el día de hoy. No podemos estar muy hermosos aparentando una fe en Cristo Jesús y por dentro estamos llenos de odios, estamos llenos de rencores, estamos llenos de adulterios, de fornicaciones, estamos llenos de hipocresía, estamos llenos de un doble ánimo, tenemos una doble fe. Cuidado porque entonces somos simplemente sepulcros blanqueados. Pero si realmente nosotros estamos fortalecidos en el Señor, estamos bien cimentados. ¿Y cimentados es qué? Que toda nuestra base la base de nuestra fe es escritural, es por la Biblia. Es decir, que nosotros lo que vivimos es porque la Biblia lo dice y así nos esforzamos en cumplirlo. Es porque creemos en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Es porque creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todos los cielos y de la tierra. Porque creemos en el Espíritu Santo, que es nuestro defensor en estos días y que ilumina nuestros corazones para vivir de acuerdo a su voluntad. Es tener la certeza, la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones cuando a Él nos dirigimos en el nombre de su Santo Hijo y que no necesitamos a nadie más. Eso es estar arraigados, creerle a Dios. Y entonces vendrán las dificultades porque la palabra de Dios jamás dice que nosotros los creyentes no vamos a tener problemas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él ya lo dijo, entonces no sé por qué muchas veces nosotros nos sorprendemos. En el mundo tendréis aflicciones, pero dice que no tengamos temor porque Él ya venció al mundo y Él es nuestro Señor. No es que nosotros vamos a vencer el mundo, es que Cristo lo venció por nosotros. A nosotros nos corresponde es unirnos a Él y orarle, rogarle, suplicarle que nos ayude en ese hombre interior, en ese ser interior, a vivir de acuerdo a su voluntad. Y esto es lo que debemos orar y pedir por nuestras familias. La oración del siervo de Cristo por su familia. Pablo le está pidiendo al Padre Todopoderoso en el nombre de Jesucristo que su iglesia, su familia cercana, fuera llena de esta fuerza, de este poder, de que ese ser interior creciera bien cimentado en el conocimiento de la palabra. Y entonces por eso dice que arraigados y cimentados en amor, y versículo 18, cimentados en ese amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 18. Si somos cimentados en ese amor, ¿en cuál amor? En el amor de Cristo Jesús, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hizo todo para que nosotros llegáramos a Él, santos y sin mancha. Y entonces ahora, si estamos bien cimentados, ¿ahora qué? Conociendo ese amor,
podemos ser, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De quién? De Dios. Porque miren, si estamos viviendo superficialmente la fe, somos religiosos. Y desde la superficie jamás vamos a comprender toda esa anchura, esa longitud, esa profundidad y esa altura del amor de Dios para usted y para mí. Pero si profundizamos en las Escrituras y nos aferramos a ellas como el más grande de los tesoros, cada vez más y más vamos a comprender esa anchura que Dios tiene. Es decir, Dios esparce su misericordia a todos los lugares de la tierra. Para que este evangelio se predique y todos los que en el evangelio creamos, los que creamos en Jesucristo, somos salvos. Y ese amor tiene la longitud, la profundidad y la altura que llega hasta lo alto de los cielos. Es decir, cada vez más y más nos deleitaremos en el conocimiento del amor de Dios. Y por eso dice el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Dios es diferente a cualquier otro tipo de conocimiento. Y por eso ese versículo 19 es muy importante que profundicemos más en él. Conocer el amor de Cristo es que nadie puede amarnos tanto como nos ama nuestro Dios. Cualquier persona que diga que conoce muchas cosas de este siglo, si no conoce el amor de Cristo, está muy, muy quedado. Realmente es por el amor de Cristo que nosotros vivimos. Es por el amor de Cristo que viviremos eternamente junto a nuestro Dios. Es por el amor de Cristo que hoy estamos reunidos ante Él. Es por el amor de Cristo que cada uno de nosotros estamos postrados a sus pies. Y para que Él nos dé a conocer la plenitud del amor de Cristo. Y es que ese conocimiento nos llena de toda la plenitud de Dios, es que estar totalmente sin necesidad de nada más. Eso, estar plenos en Dios, plenos para vivir. Y sé que hay familias, personas que están pasando por dificultades grandes, pero todos estamos llamados, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para que profundicemos más en esa oración, de pedirle a Dios que nos fortalezca nuestro ser interior, para que el ser exterior no caiga, para que no caigamos en pecado, para que no caigamos en apostasía, que es la pérdida de la fe, para que nada nos mueva de esa verdad de Cristo en nuestras vidas. Porque si nuestra fe está fundamentada en las Sagradas Escrituras, recordemos, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo lo que está escrito se cumplirá completamente a plenitud de todas las cosas. Entonces, si estamos llenos de toda plenitud de Dios, es que el Dios Todopoderoso, en la plenitud de la deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, el mismo Dios, van a habitar en nosotros, gobernando primero ¿quién? El ser interior. Y Jesucristo también lo prometió en el Evangelio de San Juan. Dijo que Él, el Padre y Él, nuestro Señor Jesucristo, harían morada en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir por nuestra familia y por nosotros mismos? Sé que pedimos muchas veces para que Dios los saque de los vicios, para que Dios les restaure las finanzas, para que Dios les quite de sí una enfermedad, para que cambien esa manera de vivir, sí, pero hay que ir directamente a lo más importante, para que Dios mueva ese ser interior y les permita conocer la plenitud del amor y del favor de Dios en nuestras vidas, para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús como Él nos ha permitido conocer a nosotros y aún más, porque Él nos permitirá conocerle más, si somos verdaderamente creyentes y nos animamos a estudiar mucho más su santa palabra. Y entonces termina diciendo el versículo 20 y 21, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A quién le estamos orando? ¿A un santo? ¿A un hombre o a una mujer como nosotros? No, al Dios Todopoderoso,
y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El estar arraigados a la palabra. Ese es el poder. Ese es el poder que el Señor nos ha dado según las Sagradas Escrituras que acabamos de leer. El poder para estar aferrados con fe a las promesas que Él ha hecho para salvación de nuestras vidas. Estar arraigados a las promesas de que Él siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Estar arraigados, afirmados de que Él cuando venga por segunda vez, cuando venga por su iglesia, nos llevará, nos contará entre los suyos y nos llevará delante de Él. Él, el Todopoderoso, nos dará mucho más de lo que le pedimos si le pedimos verdaderamente en el orden que Él lo plantea. Tenemos que orar por nuestras familias para salvación. Mire, muchas personas que pedían por sus hijos, por sus hermanos, para que se apartaran del licor, para que se apartaran de algún vicio, drogadicción, incluso homosexualismo. Y todas estas cosas que pedían para que sus hijos lo recibieran, muchos lo han recibido, pero aún siguen perdidos en el mundo porque no conocen a Cristo Jesús. Pero quien conoce desde lo profundo de su ser y quien honra a Dios desde lo profundo de su ser, es liberado desde adentro hacia afuera de toda esa maldad, de toda esa inmundicia. El Señor, que conoce mucho más nuestras necesidades, nos dará mucho, mucho más de lo que le pedimos y mucho más de lo que hoy entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, al Dios Todopoderoso, ¿a quién es? No es a nosotros, no es a Pablo, no es a los apóstoles, no es a los profetas, no es a ninguno hombre o mujer que le haya servido al Señor, no, es al Señor Todopoderoso. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que entonces la oración del siervo de Cristo Jesús y por su familia. Como conclusión, ¿qué es lo que tenemos esta tarde? Y es una conclusión sencilla, y es que cada uno de nosotros, cada uno debemos elevar las oraciones a Dios en el nombre de Jesucristo, pidiendo esa fuerza interior, ser llenos en nuestro ser interior de la voluntad y del conocimiento del Dios Todopoderoso. Y es la misma aplicación, postrarnos de rodillas y orarle al soberano Dios, suplicando que la salvación que nos ha regalado también llegue a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras generaciones de aquí en adelante, a nuestra familia ampliada, a todos los hermanos de la fe, aquellos que nos piden les acompañemos en oración, porque muchas personas nos dicen, ayúdenme, ore por mí porque tengo a mi mamá muy enferma. Pero lo importante es orar por la salvación de la mamá, por la salvación de la hija, que conozcan, que puedan ellos recibir antes de partir de este siglo, como lo queremos para todos nosotros, conocer la verdad del Evangelio, para que al partir podamos ir a su santa presencia. Así que la oración del siervo de Cristo por su familia es lo que acabamos de ver en esta tarde. Amén y amén.